Gustavo Noriega, entrevista al jefe de la IGJ, quien le dice que la AFA contestó a la IGJ sobre balances irregulares, por lo que no hay veedores por ahora, pero la investigación sigue. La IGJ cuestiona el cambio de sede a Pilar, considera que es ficticio y que la AFA sigue operando en Viamonte. También no hubo explicación sobre la universidad de la AFA ni sobre el manejo de fondos de la Superliga, que sigue bajo análisis. Lo que se habla en la IGJ es que estaba la expectativa de poner auditores en la AFA porque las explicaciones no eran suficientes y esto en principio se había desechado. Pero vamos a la fuente, vamos a preguntarle a Daniel Vítolo cuál es exactamente la situación. Daniel, Gustavo Noriega lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y bueno, le está planteado cómo es la situación actual, qué es lo que puede hacer la Inspección General de Justicia, dado el curso de los acontecimientos. Bueno, la Inspección General de Justicia en su momento le cursó el 17 de diciembre una intimación formal a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Superliga para que respondieran a observaciones que se le habían hecho a los estados contables presentados ante la inspección, sobre todo en materia de unas partidas globales que no estaban explicadas y que tenían un volumen muy significativo. En especial en el caso de la AFA, en el ejercicio del año 2024, y en la Superliga en ejercicios anteriores al 2022, porque a partir del año 2023 baja aparentemente el movimiento de su actividad económica. Y la AFA había señalado públicamente una resistencia a esto, pero finalmente, el plazo que vencía en el día de ayer, la AFA ha presentado explicaciones y apertura de sus cuentas. Ahora, si esas aclaraciones son suficientes o no, no la podemos decir apenas hemos recibido la documentación. Se tratan de 8 años de balances con explicaciones de algunas cuentas. Se trata también de otras circunstancias que le hemos intimado, como es el hecho de su presunto traslado a la provincia de Buenos Aires, que ellos sostienen que están inscritos en la provincia de Buenos Aires y aparentemente tienen esa inscripción, pero nunca pasaron por la Inspección de Justicia para el cambio de domicilio, de donde para nosotros ese cambio de domicilio no es válido y no es oponible a la Inspección de Justicia. Y lo que habíamos dicho también es que si la AFA y la Superliga seguían negándose a dar la información, como lo habían hecho los 8 años anteriores, que no habían respondido a ninguna observación de las vistas corridas para que explicaran esto, nosotros estábamos en condiciones de solicitar al Ministerio de Justicia la designación de veedores contables para que hicieran ese análisis de las observaciones que la AFA no había hecho. Ocurre que la AFA presentó los papeles, es decir, no corresponde designar un veedor hasta tanto nosotros no revisemos los papeles. Y es más, si nos parecen que las explicaciones dadas son importantes o sustanciales, pero no suficientes, todavía podemos pedir mayores aclaraciones y mayor profundización. Es decir, no tiene ningún sentido, como con alguna irresponsabilidad, un legislador de la ciudad de Buenos Aires anoche dijo que nosotros habíamos liberado a la AFA, le habíamos perdonado 480 millones de dólares y que esta es una enorme impunidad. Bueno, estas declaraciones que a lo mejor tienen un propósito político u otro, no conocemos nosotros a qué se debe, pero son totalmente irresponsables, además de falsas. Siempre el recurso de poder designar veedores lo tenemos si se advierte que ha habido una violación de la ley, del estatuto, del reglamento, o que no se han cumplido con los requerimientos. Pero por el momento esto no es así, porque la AFA ha respondido, e incluso en el escrito que ha presentado el presidente de la AFA, dice que las aclaraciones son dadas a requerimiento de la Inspección General de Justicia. Es decir, reconoce que tenía que responder lo que no había respondido en los años anteriores. Y ahora veremos, los equipos técnicos nuestros están analizando estas circunstancias y bueno, lo que ocurre es que todo esto también tiene un gran movimiento con el tema de las causas penales, el cambio de juez, la investigación periodística y en el tema penal especialmente porque se advierte este tema del desplazamiento de la competencia hacia la zona de Pilar. Que es donde la AFA decía que había mudado su sede. Nosotros hemos demostrado, y los medios de comunicación así lo han reflejado, que esta mudanza es ficticia. La sede que la AFA denuncia como el lugar donde es el centro principal de sus negocios, donde como sede tiene su contabilidad, sus oficinas de administración, donde se reúne el consejo directivo, es un baldío. Un pastizal y un alambre, y un cartel que dice próximamente nueva sede de AFA y museo de los campeones del mundo. Pero en realidad es nada más que un cartel, no hay una verdadera sede y la AFA no está funcionando allí. Ellos dicen que están allí desde hace más de 1 año y medio, en realidad no hay nada.
Perfecto. Así que, bueno, todo esto ha traído suspicacias Claro, por eso, en cuanto a esta decisión. Por eso es bueno ir a las fuentes y consultar. Entonces, respecto al tema de balances, ustedes pidieron aclaraciones y esas aclaraciones se presentaron en tiempo, cumplieron con eso. Ahora queda para ustedes ver si son suficientes, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede tomar la inspección para evaluar esas presentaciones? Mire, yo creo que en 2 semanas tendríamos medianamente analizada la documentación. Piense que es voluminosa, porque ellos volvieron a presentar son muchos años, claro, los balances, los 8 años de balances, y aparte incluso documentación que tenían que subsanar, porque había sido presentada sin ninguna firma, entonces han presentado de vuelta los balances firmados y han hecho apertura de algunos de los rubros. Por lo que yo pude conversar con el Departamento de Fiscalización, que ya está trabajando en el tema. Piense que el plazo venció al día de ayer. Es decir, que hasta ayer podían presentar aclaraciones complementarias. Por lo que yo he visto, han abierto numéricamente algunas cuestiones. No sé si conceptualmente se han dado todas las explicaciones. Esto lo veremos con el análisis y la nueva comparación. Lo que sí es importante señalar, que por lo menos dentro del plazo que vencía en el día de ayer, no han presentado explicación alguna sobre la creación de esa universidad. Es un tema que nosotros le habíamos pedido y que tiene mucha importancia, porque las asociaciones civiles no pueden hacer lo que quieren con su patrimonio. Tienen que estar dentro del objeto social, de lo autorizado. La AFA no tiene autorizado un objeto social vinculado a la educación o a la constitución de establecimientos terciarios de estudios, y tampoco han dado explicación si realmente esta universidad existe o no, si hay un estatuto, si es una asociación civil, si es una fundación, quiénes la integran. Han mencionado en un acto de apertura y en la propia página web de la AFA, figura que tienen un rector, 4 vicerrectores, carreras, hay una dirección donde dicen que se inscriben a los alumnos, y bueno, de todo eso no sabemos absolutamente nada. Si ha habido fondos aplicados para comprar un edificio, para equiparlo, que son sí cuestiones que nosotros tenemos que ver, porque tienen que ver con el cumplimiento del objeto. Perfecto. Y también... Sí, perdón, Daniel. Y de esto, de la universidad, aparentemente no se menciona en estas aclaraciones que hace la AFA. En ninguno. Incluso estuvimos esperando hasta ayer, porque ellos las aclaraciones las presentaron antes del vencimiento del plazo. Nosotros fuimos acumulando toda esa documentación hasta esperar el vencimiento del plazo por si presentaban algo adicional. Y hasta el día de hoy, que yo tenga conocimiento, no han presentado ninguna aclaración respecto de la universidad, que es un tema muy importante, porque es una inversión significativa, aparentemente. Se ha comprado un inmueble en la capital federal. La sede está en la capital federal, que es algo que también marca que la AFA no se fue nunca. También hemos mostrado en los comunicados que la AFA emite en forma oficial, figura el edificio de la calle Viamonte, en todas las fotos. En la página web, el centro es el edificio de la calle Viamonte. Que por otra parte es emblemático, ¿no? O sea, uno conoce Viamonte, ¿no? Pero si usted se mudó, estaría tremendamente motivado a mostrar su nueva sede. Exactamente. Maravillosa, ¿no? Entonces, marca un nuevo tiempo. Entonces, Daniel, lo que queda es, la Inspección General de Justicia va a revisar todas estas aclaraciones y se mantiene la objeción al cambio de sede. Ustedes dicen, no está justificado, no aparece en el terreno declarado un edificio que contemple la posibilidad de que funcione, y normalmente funciona todo en Viamonte. Pero lo más importante es que no habían presentado nunca, en todo este tiempo, a la Inspección de Justicia, la reforma estatutaria. Ellos dicen, nosotros fuimos a una asamblea y dijimos que nos íbamos a mudar y que cambiamos de jurisdicción y había veedores de la inspección. Bueno, eso está bien, pero los veedores van a todas las asambleas, pero no convalidan nada, no tienen ninguna facultad para convalidar lo que hacen las asambleas. Toman nota, ven los poderes, revisan los poderes, señalan quienes concurrieron, si está el orden del día, si se hicieron las publicaciones, si dejan debatir y producen un informe. Pero la asociación civil o la fundación que modificó su estatuto tiene que elevar esto a escritura pública, cuando la Constitución es por escritura pública, tienen que reformar el estatuto y tienen que inscribir esa reforma. Sin la inscripción de esa reforma no pueden quedar liberados, y aparte tienen que resolver los temas pendientes, entre los cuales están, entre otras cosas, la inscripción de una comisión directiva anterior que no está inscripta, que le faltaría todavía inscribir. Tienen que resolver este tema de las observaciones de los balances, tienen que explicar el tema de la universidad. Bueno, si hacen todo eso satisfactoriamente, por supuesto que podrán irse a otra jurisdicción. Este es un país libre. Las asociaciones civiles pueden ir de una provincia a otra o de una ciudad autónoma a las provincias cuando quieran, pero para hacerlo tienen que cumplir con la ley, que tienen todo un reglamento fijado de cómo hacerlo. Y lo que llama mucho la atención es que ellos aseguran, y probablemente sea así, que la provincia de Buenos Aires ya los inscribió, y los está fiscalizando, y funciona sin haberse cumplido con los requisitos
que la ley establece para esta nueva inscripción. Así que esta es otra cosa también muy extraña. Pero bueno, entre cosas extrañas que hay para ver... Sí, hay un montón. Y de hecho yo me acordaba, no lo quiero involucrar en este comentario a usted, por supuesto que tiene un rol muy específico en el control de la AFA, pero esto de que estaban los veedores y se dijo que iban a cambiar de sede, me hace acordar mucho a esa cosa de cuando le dieron el campeonato a Rosario Central y dijeron, estaban los presidentes y nadie dijo nada. Digo, son como procedimientos muy irregulares, ¿no? Cuando hay cosas muy específicas para hacer, como usted estaba diciendo en el caso del cambio de jurisdicción, ¿no? No, pero claro, porque aparte hay cuestiones que tienen que ser cumplidas porque la ley lo establece. Claro. Y es el caso de la Superliga, que es otro tema que también está bajo análisis en este momento y que los contadores de AFA y el contador de Superliga vinieron y declararon en una audiencia aquí en la Inspección de Justicia, tenemos las actas. Es una Superliga que nació para administrar los contratos de transmisión, claro, y ver qué se hacía con ese dinero. En realidad era una gestora de negocios de los clubes en los derechos de transmisión, y poco a poco eso que se hizo como una asociación civil y que en realidad la función que ha cumplido es de ser un gerente comercial de contratos, claro, ¿no? Las asociaciones civiles, recuerde usted, que tienen beneficios impositivos, claro, beneficios previsionales, no pagan impuestos a las ganancias en general, tienen exenciones y tenían en los años anteriores respecto de aportes previsionales, no pagan el IVA, aparte tienen exenciones adicionales, por ejemplo, si son deportivas, si es un tema de salud o si hay cuestiones vinculadas a la educación, también en eso está lo de la universidad de la AFA. Poco a poco se fue vaciando de contenido, porque la promoción del fútbol, primero hacía organización de torneos profesionales, ahora solamente quedó reducida a la organización de fútbol amateur, aficionado. Sin embargo, los asociados son clubes del fútbol profesional. Rindió durante más de 3 años sumas millonarias a los clubes. Claro. Nunca abrió las cuentas de cuánto le daba cada club. Eso recién lo van a abrir aparentemente con la documentación que nos han presentado a nosotros. Por primera vez se va a conocer desde el año 2020 cuánto recibieron los clubes o cuánto les correspondía recibir por estos derechos. Claro. Eso nunca se supo y nunca se abrió. En los anexos de los balances no estaba detallado esto. Bueno, vamos a ver si lo que acompañan es suficiente o no, pero también hay una relación muy rara. Originalmente en la Superliga no podían participar como directivos los directivos de AFA. ¿Por qué? Porque administraban negocios que después tenían que rendir con AFA. Había un interés complementario en el negocio, pero contrario en la defensa de esos intereses. Y poco a poco se fueron cambiando los estatutos y ahora los directivos de AFA son los directivos de la Superliga. Y entonces, es más, y para ser miembro del Consejo Directivo de la Superliga, hay que ser miembro del Consejo Directivo de la AFA. Toda una vuelta muy extraña que seguramente debe tener alguna explicación, pero que todavía no se ha dado. No la dieron, perfecto. Bueno, Daniel, como siempre, muy amable y muy claro. Muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes por el interés en este tema, muy bien, que yo creo que es un tema importante porque no solamente se vincula con el fútbol, sino con el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Sí, señor. Y yo quiero enviar un mensaje, si usted me deja un minuto, que es el siguiente. Cuidado a la gente, al público, a los oyentes, de confundir a todas las organizaciones de la sociedad civil con cuestiones anómalas que puede haber en algunas de ellas. Las organizaciones de la sociedad civil, nosotros tenemos inscritas cerca de 30.000 asociaciones civiles, 10.000 fundaciones, son organizaciones que tienen un rol importantísimo en la economía, en la cultura, en el desarrollo, en la acción social, en la investigación. Acá tenemos centros de investigación importantísimos. Bueno, no juzguemos a todas con estas cuestiones, porque hay gente que trabaja muy bien y muy sacrificada para ayudar y para buscar el bien común. Muy bien aclarado, Daniel. Muchísimas gracias. Un abrazo.